No hagas nada más a partir de este momento, porque te voy a mostrar 10 cosas realmente aterradoras que han encontrado en algunos ríos del mundo. Así que, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para poder seguir hablándote de estos escalofriantes temas. Empecemos. Número 1. Misteriosa criatura acuática. En 2020, Desas Chai, de 41 años, hizo un sorprendente hallazgo en las aguas de la provincia de Krabi, en el sur de Tailandia. Sacó una extraña forma de vida con extremidades largas y delgadas que se movían como una araña. Inicialmente, pensó que era solo una ramita, pero cuando la cosa empezó a moverse, quedó horrorizado. Esta misteriosa criatura, según el pescador, resultó ser una estrella de mar con plumas de color negro oscuro. Número 2. Extraña criatura marino humanoide en China. En una playa de China se ha encontrado una extraña criatura marina humanoide, viva y en movimiento, según informes locales. Inicialmente flotaba cerca de la orilla, desconcertando a los lugareños que dudaban en acercarse. Finalmente, alguien valiente se aproximó y recogió la criatura, que parecía un enorme y plano bebé. El zoológico británico Carl Zucker sugirió que posiblemente se trataba de una masa de esponja cuya forma pudo haber sido modificada por la persona que la sostenía. Número 3. Cuidado con pescar bombas. En las aguas cercanas al pueblo de Virgilio, Italia, la sorpresa del pasado se manifestó en forma de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Pescadores avistaron esta bomba de 500 kilogramos el 25 de julio de 2022, generando preocupación inmediata. Lo más alarmante fue que la bomba estaba intacta. La situación podría haber sido mucho peor si no la hubieran descubierto a tiempo. Expertos militares actuaron con rapidez para recuperarla y llevar a cabo una explosión controlada. Esta operación requirió la evaluación de más de 1,000 personas y la suspensión de las navegaciones, el espacio aéreo e incluso las operaciones ferroviarias. Este incidente sirve como un recordatorio impactante de los vestigios peligrosos que el pasado puede dejar en nuestras aguas. Número 4. Descubrimientos en los Everglades. Los cazadores de serpientes, Ryan Osborne y Kevin Pavlidis, se embarcaron en una misión para rastrear y capturar pitones birmanas en los humedales de los Everglades. Estas serpientes, establecidas en Florida debido a mascotas fugadas y liberadas, carecen de depredadores naturales, lo que ha llevado a un aumento descontrolado de su población. En una noche, a 56 kilómetros al oeste de Miami, avistaron una serpiente increíblemente larga, deslizándose por las aguas pantanosas. Con precaución, lograron atraparla y se encontraron con una gigantesca serpiente, que pesaba 47 kilogramos y medía 5.6 metros, obteniendo así el récord mundial de la pitón birmana más larga jamás capturada en Florida. Número 5. El asombroso pez luna llena. El río Meón, conocido por albergar los peces de agua dulce más grandes del mundo, se descubrió un colosal pez que lleva el nombre de la luna. Este gigante acuático rompió récords el 13 de junio de 2022, cuando pescadores camboyanos lograron capturar la mantarraya de agua dulce más grande jamás registrada. Los científicos, alertados por los pescadores de Tom Tren, en el noreste de Camboya, etiquetaron a esta criatura impresionante para su monitoreo antes de liberarla de nuevo en su hábitat natural. Número 6. Cuidado con el agujero. Cerca de la casa de Dennis Andre y su esposa, en Luisiana, se abrió un agujero en el río, catalogado como una visión infernal. En la madrugada del 3 de agosto de 2012, el crujido de árboles de 30 metros de altura y las corrientes de agua alarmaron a los residentes de Bayuk Carney. Este sumidero, que comenzó con 100 metros de ancho, ha crecido hasta ocupar 34 acres. La expansión de este agujero ha obligado a la evacuación de la comunidad, dejando solo a unas pocas familias en lo que solía ser un próspero vecindario de casi 400 habitantes. Número 7. El pez con ojos humanos. En Tailandia, un pescador llamado Prashok capturó un extraño pez con ojos y boca que sorprendentemente se asemejan a los de los humanos. Esta criatura, con una expresión facial angustiada y sorprendida,
Mostraba labios enormes y ojos saltones, creando una apariencia casi humana, con un peso de 2.7 kilogramos y una longitud de 42 centímetros. Este pez peculiar fue descrito por el pescador como si estuviera a punto de llorar. La sorpresa del pescador al verlo en su red casi lo lleva a devolverlo al océano. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. Número 8. El final del barquero. En el pintoresco jardín de meditación Victor Way, ubicado en Wicklow, Irlanda, la estatua titulada El final del barquero destaca entre las 44 obras que componen este singular lugar. Esta escultura se presenta como una impactante representación del agotamiento y encierra una historia que evoca reflexión y misterio. El barquero, protagonista de esta estatua, alguna vez dedicó sus años a cruzar de una orilla a otra, cumpliendo su deber con la comunidad. Sin embargo, en la representación artística, yace inmóvil, capturado en un momento que simboliza la transición hacia la desconexión con la realidad, la pérdida de identidad y el inevitable paso hacia la muerte. Su expresión facial, contorsionada por el dolor, se transmite la lucha contra un destino inexorable, con sus brazos levantados como si estuviera intentando salvar un bote que se hunde en las aguas tumultuosas del tiempo. Lo que añade un toque aún más espeluznante a la obra es la meticulosa atención al detalle en el rostro del barquero, donde el dolor y la desesperación se manifiestan claramente. Los artistas han logrado plasmar la angustia que acompaña la inevitable decadencia, creando una conexión visceral entre la escultura y aquellos que la contemplan. Este final del barquero no solo sirve como una representación artística, sino también como una metáfora profunda sobre la condición humana. Los visitantes del jardín de meditación Victor Way se encuentran con una obra que invita a la reflexión sobre la vida, la mortalidad y el inevitable flujo del tiempo. La estatua se erige como un recordatorio palpable de la fugacidad de la existencia, dejando una expresión duradera en quienes tienen la oportunidad de contemplarla. Número 9. Si me ves, entonces llora. Las advertencias del pasado pueden helar la sangre más que cualquier otra cosa. Cuando la historia nos alerta sobre posibles problemas, lo más sensato es prepararse. En Europa Central, las piedras del hambre, antiguos marcadores de dificultades inminentes, están resurgiendo. Un ejemplo impactante ocurrió en 2018, cuando una piedra del hambre emergió en el río Elba de la República Checa. Estas piedras, talladas durante sequías extremas para indicar el nivel del agua en tiempos de hambruna, ahora son testigos de mejoras en las condiciones climáticas y del aumento del nivel del agua. Aunque estas piedras solían sumergirse por completo, su resurgimiento alivia los temores relacionados con el cambio climático. Número 10. El parásito con lengua. En las aguas de un río en Texas, se encuentra algo que parece haber salido directo de tus peores pesadillas. Un parásito que se alimenta de la lengua de los peces. Este espeluznante hallazgo ocurrió con un pez Kroger del Atlántico, capturado en el Parque Estatal de Galveston por un valiente pescador. La criatura en cuestión es un isópodo parásito, un pariente de la cochinilla común que se encuentra en los jardines, pero con un giro único y repugnante. Este monstruo parásito tiene una función única y desagradable. Ingresa al pez vivo a través de sus branquias y se apodera de su lengua. Después, el parásito elimina gradualmente el tejido de la lengua hasta que ésta se desprende por completo. Acto seguido, el parásito asume el papel de prótesis lingual, sirviendo como una sustitución funcional y robándole la comida al pez cada vez que se alimenta. Aunque esta relación no necesariamente es mortal para el pez, ya que puede vivir mucho tiempo con el parásito, la perturbadora convivencia ocupa espacio suficiente en la boca del pez para mantenerlos a ambos con vida. A pesar de no ser letal, la relación entre el parásito y su huésped sigue siendo bastante inquietante. Te invitamos a compartir con algún amante de curiosidades terroríficas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.